Tenía 9 años cuando empecé a cuidar a mi abuela. Y cuando murió y me dejó $250,000 en el testamento, mis tíos gritaron que yo era un ladrón, que la había manipulado, que no merecía nada. Pero lo que ellos nunca supieron es que durante 16 años, mientras ellos solo aparecían en Navidad con una botella de sidra barata, yo era quien limpiaba sus sábanas, quien la llevaba al médico a las 6 de la mañana, quien se quedaba despierto cuando tosía toda la noche. Y ese día, frente al notario, cuando escucharon la cifra y me señalaron con el dedo, entendí algo que mi abuela ya sabía. El dinero siempre revela quién es quién. Todo comenzó cuando tenía 9 años. Mi mamá trabajaba doble turno en una fábrica textil en las afueras de Guadalajara. Mi papá nos había dejado 3 años antes, y ella hacía lo que podía para mantener el departamento de 2 habitaciones donde vivíamos. La abuela Lucía, su mamá, vivía sola en una casa pequeña al otro lado de la ciudad. Tenía 72 años y acababa de ser diagnosticada con diabetes y principios de demencia. Mis tíos, Ramón y Patricia, vivían en la misma ciudad, pero siempre tenían una excusa perfecta para no ayudar. Ramón tenía su negocio de refacciones. Patricia tenía 3 hijos y un esposo que bebía más de lo que trabajaba. Un día mi mamá me sentó en la mesa de la cocina. Me dijo que necesitaba que fuera a casa de la abuela después de la escuela, que le ayudara con cosas básicas, prepararle algo de comer, asegurarme de que tomara sus pastillas, revisar que la casa estuviera limpia. Yo tenía 9 años. Mis amigos jugaban fútbol en el parque. Yo iba a casa de mi abuela y limpiaba el baño, organizaba sus medicamentos, le preparaba sopa de verduras porque era lo único que sabía hacer sin quemar la cocina. Al principio lo odiaba. Llegaba de la escuela cansado, con ganas de ver la tele o salir a la calle. Pero mi mamá me explicaba con esa voz cansada que usaba cuando volvía del trabajo: nadie más lo va a hacer, Diego. Si no eres tú, tu abuela va a estar sola. Así que iba. Todos los días. Lunes a viernes después de la escuela. Sábados y domingos por la mañana. Me convertí en una extensión de mi mamá, en el hijo que cuidaba a la abuela, porque los hijos propios de la abuela no tenían tiempo. La abuela Lucía era una mujer dura. Había trabajado 30 años como costurera. Crió a 3 hijos sola después de que mi abuelo muriera en un accidente de trabajo. Ahorró cada peso que pudo. Nunca se permitió lujos. Vivía en esa casa que había comprado con su propio dinero. Una casa modesta pero pagada, sin deudas, sin hipotecas. Y cuando empezó a fallarle la memoria, cuando empezó a olvidar si había comido o si había tomado su insulina, fui yo quien estuvo ahí. Los años pasaron. Yo crecí limpiando su casa, llevándola al médico, escuchando sus historias repetidas 1000 veces. Mis tíos aparecían en Navidad, a veces en su cumpleaños. Llegaban con regalos baratos, se quedaban una hora, tomaban café y se iban con prisa. Siempre tenían prisa, siempre tenían algo más importante que hacer. Y mi abuela los veía irse con esa tristeza callada de quien ya no espera nada de nadie. Cuando cumplí 15 años, mi mamá me dijo que podía dejar de ir si quería, que ya había hecho suficiente, que ella encontraría otra forma, pero para entonces, la abuela y yo teníamos una relación diferente. Ella me contaba cosas que nunca le contó a nadie. Me hablaba de cuando era joven, de cómo conoció a mi abuelo, de las veces que pasó hambre para que sus hijos comieran. Me hablaba de sus decepciones, de cómo Ramón solo la llamaba cuando necesitaba dinero prestado, de cómo Patricia la criticaba por todo, pero nunca movía un dedo para ayudar. Seguí yendo, no por obligación, sino porque en algún momento dejó de ser un deber y se convirtió en algo más. Ella era la única persona en mi vida que me escuchaba de verdad, que me preguntaba cómo me había ido en la escuela, qué quería estudiar, qué soñaba hacer con mi vida. Mis amigos salían los viernes a fiestas. Yo me quedaba con mi abuela viendo telenovelas y comiendo galletas de avena que le preparaba porque eran las únicas que podía comer sin subir su azúcar. A los 18 años entré a estudiar contabilidad. Seguía viviendo con mi mamá, seguía yendo a casa de mi abuela. Para entonces,
Su demencia había avanzado. Algunos días me reconocía, otros días me confundía con mi abuelo, pero siempre, siempre sabía que yo era la persona que estaba ahí, que no la había abandonado, que nunca la abandonaría. Mis tíos seguían siendo fantasmas. Ramón quebró su negocio y desapareció por 2 años. Patricia se divorció y empezó a trabajar en una tienda departamental. Ninguno tenía tiempo para su mamá, pero sí tenían tiempo para llamarla cuando necesitaban dinero. Y ella, con esa generosidad tonta que tienen las madres, les daba lo que podía, hasta que un día le dije, «Abuela, ellos solo vienen cuando necesitan algo». Y ella me miró con esos ojos cansados y me dijo, «Lo sé, Diego, pero son mis hijos. ¿Qué voy a hacer? Si alguna vez te han hecho responsable de algo que no te correspondía, si alguna vez cargaste con el peso que otros dejaron caer, suscríbete a este canal». Aquí, cuando cumplí 25 años, mi abuela tenía 88. Su salud se había deteriorado severamente. La demencia ya no era solo olvidos ocasionales. Eran episodios completos donde no sabía dónde estaba, quién era, qué año vivíamos. Los médicos dijeron que necesitaba supervisión constante, que era peligroso dejarla sola, que en cualquier momento podía olvidar cerrar la llave del gas o salir a la calle y perderse o caerse y no poder levantarse. Mi mamá y yo tuvimos una conversación difícil. Ella seguía trabajando, ahora en una oficina de seguros, pero su salario apenas alcanzaba para su propio departamento. No podíamos pagar una enfermera, no podíamos pagar una residencia, y mis tíos, por supuesto, no ofrecieron nada. Ramón dijo que su situación económica era complicada. Patricia dijo que con sus 3 hijos no tenía espacio ni tiempo. Así que hice lo único que tenía sentido. Me mudé a casa de mi abuela. Dejé el departamento de mi mamá. Dejé mi pequeña habitación donde había vivido toda mi vida. Tomé mis cosas y me instalé en la segunda habitación de la casa de la abuela. Por las mañanas iba a trabajar en un despacho contable del centro. Por las tardes regresaba y me convertía en enfermero, cocinero, compañero. Le preparaba su comida, le daba sus medicamentos, la ayudaba a bañarse cuando ya no podía sola. Por las noches, cuando ella dormía, yo estudiaba para mi certificación de contador público. Los fines de semana eran los peores. La demencia siempre empeoraba los fines de semana. Ella se ponía ansiosa, confundida, a veces agresiva. Me gritaba que quién era yo, que qué hacía en su casa, que me fuera. Y yo me quedaba ahí, con paciencia infinita, recordándole quién era, que estaba ahí para cuidarla, que todo iba a estar bien. Después de esos episodios, ella lloraba. Me pedía perdón. Me abrazaba con esa fuerza frágil de los viejos y me decía que yo era lo único bueno que le quedaba en la vida. Mis tíos llamaban cada 2 o 3 meses. Preguntaban cómo estaba su mamá. Yo les decía la verdad. Está mal, necesita cuidados constantes, los medicamentos son caros, las consultas médicas son frecuentes. Ellos hacían sonidos compasivos. Decían cosas como, qué difícil, pobre mamá, ojalá pudiéramos ayudar más. Pero nunca ayudaban, nunca venían, nunca aportaban dinero. Y cuando yo les sugería que vinieran aunque fuera un fin de semana para que yo pudiera descansar, siempre había una razón perfecta para no hacerlo. Un día, cuando mi abuela tenía 89 años, tuvo un momento de lucidez total. Esos momentos eran raros pero hermosos. De repente sus ojos recuperaban esa claridad que había perdido. Me miró desde su silla en la sala y me dijo, «Diego, necesito hablar contigo de algo importante». La escuché. Me dijo que quería cambiar su testamento, que había pensado mucho en esto, que sus otros hijos habían demostrado con años de ausencia que no les importaba, que yo era el único que había estado ahí, el único que sacrificó su juventud, su tiempo, su vida social, todo, para cuidarla. Le dije que no era necesario,
que yo no había hecho nada esperando algo a cambio, que simplemente la quería y no podía dejarla sola. Ella me tomó la mano con esa fuerza sorprendente que a veces tenía y me dijo, «Por eso precisamente mereces todo, porque no lo esperabas, porque lo hiciste sin pedir nada». Llamamos a un notario. Ella cambió su testamento. Dejó su casa y sus ahorros, $250,000 que había juntado en toda su vida, a mi nombre. A Ramón y Patricia les dejó $5,000 a cada uno, una cantidad simbólica para que no pudieran impugnar el testamento alegando que los había olvidado. El notario le preguntó 3 veces si estaba segura. Le explicó que sus otros hijos podrían molestarse. Ella respondió con una claridad absoluta. «Mis otros hijos me abandonaron hace años. Este muchacho es quien ha estado aquí. Él se merece todo». El notario certificó que estaba en pleno uso de sus facultades mentales ese día. Firmó. Yo firmé como testigo, y ese documento quedó guardado en su caja fuerte. Mi abuela vivió 2 años más. 2 años donde su mente se apagó casi por completo. Donde dejó de reconocerme la mayor parte del tiempo. Donde yo me convertí en una sombra que la alimentaba, la limpiaba, la cuidaba, sin esperar nada más que verla tranquila. Mis tíos visitaron tal vez 5 veces en esos 2 años. Siempre llegaban con prisa, siempre se iban rápido, siempre con esa culpa incómoda en los ojos que intentaban disimular con sonrisas falsas. Murió un martes por la mañana, tranquila, en su cama, con yo sosteniéndole la mano. Tenía 91 años. Había vivido una vida dura pero digna. Y se fue sabiendo que al menos una persona en el mundo la había amado sin condiciones. Llamé a mis tíos. Llegaron ese mismo día, lloraron, dijeron cosas bonitas, organizamos el funeral entre los 3. Fue un funeral modesto, como ella hubiera querido. Mis tíos pagaron las flores, yo pagué todo lo demás. Una semana después, el notario nos citó para la lectura del testamento. Mis tíos llegaron en el auto nuevo de Ramón. Patricia traía un vestido caro que claramente acababa de comprar. Estaban de buen humor. Comentaban entre ellos sobre cómo dividirían la herencia, sobre cuánto valdría la casa, sobre qué harían con el dinero. Yo me quedé callado. Sabía lo que venía, y una parte oscura de mí, esa parte que había crecido con años de resentimiento acumulado, esperaba este momento con una satisfacción helada. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Les habrías dicho algo antes de la lectura del testamento? ¿O habrías dejado que el notario hiciera el trabajo sucio? El notario abrió la carpeta con el testamento. Mis tíos se inclinaron hacia adelante, ansiosos. Ramón tamborileaba los dedos sobre la mesa. Patricia tenía esa sonrisa nerviosa de quien está a punto de recibir buenas noticias. Yo me quedé quieto, con las manos sobre las piernas, mirando la escena como si fuera una película que ya había visto. El notario comenzó a leer. Primero los detalles legales, las formalidades, la declaración de que Lucía Hernández Mora estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó el documento. Mis tíos asentían impacientes. Ramón incluso hizo un comentario. Sí, todo está en orden. Vamos a lo importante. El notario lo miró con esa frialdad profesional que tienen los abogados y continuó. Luego vino la parte de los bienes. La casa ubicada en la colonia Jardines del Valle, valuada en aproximadamente $120,000. Una cuenta de ahorros en Bancomer con $130,000. Algunos muebles, joyas menores, objetos personales. Total aproximado, $250,000. Patricia soltó un suspiro. Ramón sonrió. Yo vi cómo sus cerebros hacían los cálculos, dividiendo la cantidad entre 3, imaginando qué harían con $83,000 cada uno. El notario continuó. La señora Lucía Hernández deja a su hijo Ramón Hernández la cantidad de $5,000. Patricia dejó de sonreír. Ramón se tensó. El notario siguió sin inmutarse. A su hija, Patricia Hernández, deja la cantidad de $5,000. Hubo un silencio. Patricia fue la primera en hablar.
con esa voz aguda que usaba cuando se ponía nerviosa. ¿5,000? ¿Nada más? ¿Y el resto? El notario levantó la vista del documento, la miró directo a los ojos, y dijo con una calma absoluta: el resto de los bienes, incluyendo la casa y la totalidad de la cuenta bancaria, son heredados en su totalidad a Diego Hernández Fuentes, nieto de la difunta. Yo soy el albacea testamentario, y puedo confirmar que este documento fue redactado hace 2 años, cuando la señora Lucía tenía plenas facultades mentales, certificadas por evaluación médica y psicológica adjunta al testamento. La sala estalló. Patricia se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Gritó: «¡Esto es una maldita broma! ¡Él la manipuló! ¡Es un ladrón!». Ramón golpeó la mesa con el puño. Dijo que esto no podía ser legal, que yo había aprovechado la demencia de mi abuela, que había envenenado su mente contra ellos. El notario levantó la mano pidiendo silencio. Les explicó que el testamento era completamente legal, que había sido redactado cuando mi abuela aún estaba lúcida, que cualquier intento de impugnación sería inútil porque la evidencia médica y el testimonio del notario eran irrefutables. Pero ellos no escuchaban. Patricia me señaló con el dedo tembloroso. Me llamó de todo: ladrón, manipulador, víbora. Dijo que yo había planeado esto desde que era niño, que todo había sido una estrategia para quedarme con el dinero. Ramón me miró con un odio puro que nunca había visto en él. Me dijo que era una basura, que había traicionado a la familia, que mi abuela habría estado avergonzada de mí. Yo los dejé gritar, los dejé insultarme, los dejé vaciarse de esa rabia impotente que sentían, y cuando finalmente se quedaron sin palabras, sin aliento, cuando el silencio volvió a la oficina del notario, hablé por primera vez. Mi voz salió tranquila, fría, cada palabra medida. ¿Saben cuántas veces los llamé pidiendo ayuda? ¿Cuántas veces les dije que necesitaba un descanso, que necesitaba que vinieran aunque fuera un fin de semana? ¿Cuántas veces les pedí que contribuyeran con algo, lo que fuera, para sus medicamentos, para sus consultas? Patricia intentó interrumpir, pero yo continué. Más fuerte. 16 años. 16 años cuidé a su madre, mientras ustedes vivían sus vidas cómodas. 16 años limpiando, cocinando, llevándola al doctor, aguantando sus episodios de demencia, sosteniéndole la mano cuando tenía miedo. ¿Y saben cuántas veces vinieron ustedes? ¿Cuántas veces estuvieron ahí cuando ella lloraba en las noches porque se sentía sola? Navidad, su cumpleaños, y a veces ni siquiera eso. Ramón trató de defenderse. Yo tenía mi negocio, mi vida. Yo lo interrumpí. Todos tenemos vidas, Ramón. Yo también tenía una vida que sacrifiqué completamente para cuidar a la mujer que ustedes abandonaron. Así que no me vengan ahora con que yo la manipulé. La única manipulación aquí es la que ustedes se hacen a sí mismos creyendo que merecían algo. Patricia empezó a llorar. Esas lágrimas falsas que siempre usaba cuando quería dar lástima. Dijo que ellos también la querían, que solo estaban ocupados, que la vida es complicada. Yo me puse de pie. Los miré a ambos, y dije algo que había estado guardando durante años. La abuela siempre supo quiénes eran ustedes. Me lo dijo cientos de veces. Me dijo que ustedes solo aparecían cuando necesitaban algo, que nunca preguntaban cómo estaba ella, solo qué podían sacar. Por eso cambió el testamento, no porque yo la manipulara, sino porque ustedes le demostraron durante décadas que no les importaba. El notario intervino. Dijo que la reunión había terminado, que el testamento era claro y legal, que si deseaban impugnarlo tenían ese derecho, pero que él les recomendaba no perder dinero en abogados porque no tenían caso. Les entregó 2 sobres con cheques de $5,000 cada uno. Patricia tomó el suyo con manos temblorosas. Ramón dejó el suyo sobre la mesa, como si tocarlo lo quemara. Salimos de la oficina. Afuera, bajo el sol brutal de Guadalajara, Patricia me agarró del brazo. Me dijo entre sollozos que por favor reconsiderara, que ellos también eran familia, que no era justo. Yo me solté de su agarre. Le dije:
Tuviste 16 años para ser familia. Elegiste no serlo. Ahora vive con esa decisión. Me alejé. Los dejé ahí parados, en la banqueta, procesando que habían perdido algo que nunca realmente tuvieron. Si esta historia te está haciendo sentir algo, si crees que a veces la justicia llega tarde pero llega, dale like a este video. Y quédate, porque lo que viene después es aún mejor. Los días después de la lectura del testamento fueron extraños. Yo esperaba sentir triunfo, satisfacción, esa sensación de justicia cumplida. Pero lo que sentí fue vacío. La casa de mi abuela, ahora mi casa, se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Sus cosas seguían ahí. Sus fotos en las paredes. Su silla favorita junto a la ventana. Su olor en las sábanas. Y yo me di cuenta de que el dinero, la herencia, nada de eso llenaba el espacio que ella había dejado. Mis tíos no se quedaron callados. Patricia comenzó a llamar a familiares lejanos, primos que no veíamos hace años, tías que vivían en otros estados. Les contó su versión de la historia, que yo había manipulado a una anciana enferma, que me había aprovechado de su demencia, que era un ladrón disfrazado de nieto cariñoso. Algunos me llamaron, me preguntaron si era cierto. Yo les expliqué la verdad, pero sabía que para muchos de ellos era más fácil creer la versión dramática de Patricia que aceptar que simplemente ella y Ramón habían sido malos hijos. Ramón tomó otra ruta. Contrató un abogado. Intentó impugnar el testamento alegando influencia indebida. El abogado revisó el caso durante 2 semanas. Luego le dijo lo mismo que el notario. No había caso. El testamento había sido redactado cuando mi abuela estaba lúcida, con certificación médica, con testigos independientes. Era imposible de romper. Ramón gastó $5,000 en esa consulta legal, los mismos 5,000 que mi abuela le había dejado. Terminó con 0. Pero lo más interesante vino después. Un primo segundo, Javier, que vive en Monterrey, me llamó. Él había escuchado la versión de Patricia, pero quería oír la mía. Le conté todo. No omití nada. Le hablé de los 16 años, de las noches sin dormir, de los episodios de demencia, de todas las veces que llamé a mis tíos pidiendo ayuda que nunca llegó. Hubo un silencio largo cuando terminé. Luego Javier me dijo algo que me sorprendió. Diego, yo lo sabía. Todos lo sabíamos. Le pregunté qué quería decir. Él me explicó. Dijo que toda la familia sabía que Ramón y Patricia habían abandonado a la abuela. Que en las reuniones familiares, cuando ella aún podía asistir, todos notaban cómo sus propios hijos apenas le dirigían la palabra. Cómo llegaban tarde, se iban temprano, nunca ofrecían llevarla a casa. Me dijo que hubo conversaciones entre primos, entre tíos, sobre cómo era una vergüenza la forma en que trataban a Lucía. Pero nadie hizo nada, nadie intervino. Y ahora, cuando Ramón y Patricia pedían apoyo, muchos simplemente les decían, ustedes se lo buscaron. Esa conversación me hizo entender algo fundamental. Mis tíos no estaban enojados porque yo recibiera la herencia. Estaban enojados porque su abandono ahora tenía consecuencias públicas y medibles. Durante años pudieron vivir con la ilusión de que algún día, cuando fuera conveniente, retomarían la relación con su madre. Que ella entendería. Que la familia perdona todo. Pero el testamento era un documento permanente que decía la verdad que todos sabían, pero nadie había pronunciado en voz alta. Ellos habían sido malos hijos. Decidí hacer algo con el dinero. Algo que mi abuela hubiera aprobado. Primero, pagué todas las deudas pendientes. Ella no tenía muchas, pero había algunas facturas médicas del último año. Luego doné $20,000 a la casa de ancianos donde ella había estado 2 meses antes de que yo la trajera de vuelta a casa. Le puse su nombre a la donación. El director del lugar me llamó personalmente para agradecerme. Me dijo que usarían el dinero para mejorar las instalaciones de cuidado de demencia. Con el resto, tomé decisiones inteligentes.
Invertí $100,000 en un fondo de inversión conservador. Usé 30,000 para remodelar la casa, repararla, modernizarla. Era mi hogar ahora y quería que se sintiera como tal, pero manteniendo la esencia de mi abuela en cada rincón. Guardé 50,000 en una cuenta de emergencia, y los últimos 50,000 los usé para algo que siempre había querido: abrir mi propio despacho contable. Mi abuela siempre me había dicho que yo era bueno con los números, que tenía un don para entender el dinero, para hacer que creciera, para protegerlo. Durante años trabajé para otros, construyendo sus negocios mientras soñaba con el mío. Ahora tenía la oportunidad. Renté una pequeña oficina en el centro. Contraté a 2 asistentes. Diseñé un logo con las iniciales de mi abuela en letras discretas en la esquina. Y empecé a trabajar con empresarios locales, pequeños negocios que necesitaban a alguien honesto y capaz. El despacho creció más rápido de lo que esperaba. En 6 meses ya tenía 20 clientes. En un año, 40. Las referencias se multiplicaban. La gente confiaba en mí porque yo entendía el valor del dinero, no solo como números en una cuenta, sino como resultado de sacrificio, de trabajo, de decisiones difíciles. Mi experiencia cuidando a mi abuela, administrando sus finanzas, estirando cada peso, me había enseñado más sobre responsabilidad financiera que cualquier maestría. Un día, casi un año después de la muerte de mi abuela, mi mamá vino a visitarme al despacho. Se quedó parada en la puerta mirando todo: las oficinas limpias, los escritorios organizados, el logo en la pared. Tenía lágrimas en los ojos. Me abrazó y me dijo: «Tu abuela estaría tan orgullosa». Y yo supe que tenía razón. Todo lo que yo había construido venía de las lecciones que ella me había enseñado sin palabras. Trabajo duro, constancia, lealtad, dignidad. Ramón y Patricia desaparecieron de mi vida. Dejaron de llamar. Dejaron de intentar contactarme. Escuché por terceros que Ramón había intentado abrir otro negocio y había fracasado, que Patricia seguía trabajando en la tienda departamental, quejándose con quien quisiera escuchar sobre el sobrino ladrón que le robó su herencia. Pero sus quejas ya no importaban. La verdad había salido, y la verdad es que ellos habían tenido 16 años para ser familia y eligieron no serlo. 3 años después de la muerte de mi abuela, recibí una llamada inesperada. Era Patricia. Su voz sonaba diferente, más pequeña, sin esa arrogancia que siempre la caracterizó. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante. Yo dudé. Después de todo lo que había pasado, después de los insultos, de las acusaciones, de los intentos de destruir mi reputación, ¿por qué debería escucharla? Pero algo en su tono me hizo aceptar. Le dije que podíamos vernos en una cafetería neutral, en territorio de nadie. Llegó puntual, se veía cansada. Había envejecido más de lo que 3 años deberían permitir. Se sentó frente a mí y pidió un café que apenas tocó. Nos quedamos en silencio unos minutos. Luego ella habló. Me contó que su vida se había desmoronado, que su hijo mayor, el que tenía 22 años, había tenido un accidente de moto. Nada mortal, pero lo suficientemente grave para necesitar cirugías, terapia física, meses de recuperación. El seguro no cubría todo. Ella no tenía ahorros. Su exesposo no ayudaba. Y de repente se encontró exactamente en la posición donde estuvo mi abuela, necesitando ayuda que nadie ofrecía. Me dijo que ahora entendía, que durante esos meses cuidando a su hijo, cancelando planes, llegando tarde al trabajo, sintiendo el peso infinito de ser la única persona responsable, comprendió lo que yo había hecho durante 16 años. Me pidió perdón. No esperaba dinero, aclaró. No venía a pedir nada. Solo quería que yo supiera que se había equivocado, que había sido injusta, que yo no era un ladrón, que mi abuela había hecho lo correcto. Yo la escuché sin interrumpir. Cuando terminó, tomé mi café. Lo bebí despacio. Dejé que el silencio se extendiera un poco más.
Luego le dije algo que había pensado muchas veces, pero nunca había expresado en voz alta. Patricia, yo no te odio. Nunca te odié. Pero tampoco te perdonaré esperando que volvamos a ser familia. Lo que pasó, pasó. No por rencor, sino porque algunas cosas simplemente no se reparan. Ella asintió. Tenía lágrimas en los ojos, pero no lloró. Me preguntó si podía hacerme una última pregunta. Le dije que sí. Me preguntó si valió la pena. Los 16 años. El sacrificio. Si yo sentía que había valido la pena. La miré directo a los ojos y le respondí. Cada segundo. Porque yo no lo hice esperando algo a cambio. Lo hice porque era lo correcto. Y ahí está la diferencia entre tú y yo. Nos despedimos. Ella pagó los cafés, salió de la cafetería y yo no volví a saber de ella. Ramón nunca intentó contactarme. Según escuché, se mudó a Tijuana y trabajaba en algo relacionado con importaciones. Había rehecho su vida lejos de Guadalajara, lejos de la familia, lejos del recuerdo constante de su fracaso como hijo. Mi mamá se jubiló a los 62 años. Yo le compré un departamento pequeño pero cómodo cerca de mi despacho. Ella había trabajado toda su vida sin descanso. Merecía paz. Los fines de semana comíamos juntos. Yo le contaba sobre mis clientes, sobre el despacho, sobre mi vida. Ella me hablaba de sus amigas del edificio, de las clases de yoga que había empezado a tomar, de lo orgullosa que estaba de mí. Y a veces, cuando menos lo esperaba, decía, «Tu abuela lo sabía. Siempre supo que eras especial». El despacho siguió creciendo. Contraté más personal. Expandí los servicios. Empecé a trabajar con empresas más grandes, con proyectos más complejos, pero nunca olvidé de dónde venía. Cada vez que un cliente se quejaba de algo trivial, yo pensaba en mi abuela limpiando su propia casa a los 70 años porque nadie venía a ayudarla. Cada vez que alguien hablaba de familia con esa nostalgia falsa, yo recordaba quién realmente estuvo ahí cuando importaba. A los 32 años conocí a alguien. Una mujer que trabajaba como doctora en el hospital donde mi abuela había estado internada varias veces. Nos encontramos por casualidad en una conferencia. Hablamos, conectamos. Le conté mi historia, toda, sin omitir nada. Ella me escuchó con esa atención genuina que tienen las personas buenas. Y me dijo algo que nunca olvidaré. El amor verdadero se mide en las 3 de la mañana, cuando nadie te ve, cuando no hay testigos, cuando simplemente haces lo correcto porque no puedes hacer otra cosa. Nos casamos 2 años después. Tuvimos una boda pequeña, íntima. Mi mamá estuvo ahí, algunos primos, amigos cercanos. Nadie de los Hernández del lado de mi abuela vino, porque nadie fue invitado, y no me dolió, porque había aprendido que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu carga. En mi oficina, colgado en la pared principal donde todos los clientes pueden verlo, tengo un cuadro. Es una foto de mi abuela y yo cuando yo tenía 12 años. Estamos en su cocina. Ella me está enseñando a hacer tortillas a mano. Yo tengo harina en la cara. Ella está sonriendo. Es mi foto favorita porque captura algo que no se puede fingir. Amor real, sin transacciones, sin expectativas. Debajo de la foto hay una placa pequeña con una frase que mi abuela me dijo 1000 veces. El dinero va y viene, Diego. Lo único que permanece es quién fuiste cuando nadie te veía. Esa frase guía cada decisión que tomo en mi negocio, en mi vida, en mis relaciones. Porque ella tenía razón. Al final, lo único que importa es si puedes verte al espejo y sentir que hiciste lo correcto. Mis tíos gritaron ladrón cuando vieron que me dejó $250,000 en el testamento. Pero lo que ellos nunca entendieron es que yo no gané dinero ese día. Yo gané algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. La certeza de que cuando importó, cuando realmente importó, yo estuve ahí. No por herencia, no por estrategia, sino porque era lo correcto. Y esa certeza vale más que cualquier cuenta bancaria. Si llegaste hasta aquí, si esta historia tocó algo en ti, déjame un comentario contando si alguna vez tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto.
Comparte este video con alguien que necesita recordar que el verdadero valor de una persona no se mide en lo que tiene, sino en lo que da cuando nadie está mirando. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Porque aquí hay más historias sobre lo que significa realmente ser familia, sobre el precio de la lealtad, y sobre cómo a veces la justicia llega tarde, pero cuando llega, llega completa.